Bueno, buenas noches a todos. He visto que hay algunas caras nuevas. Mis amistades que están presentes. Así que la predicación de hoy les va a servir a los más nuevos y a los más viejos, a los que están por primera vez escuchando el mensaje y para los que ya tienen kilómetros recorridos. Hoy vamos a hablar de el ferviente deseo de Dios. El ferviente deseo de Dios. Porque como siempre se trata de dejar en claro, la predicación en la iglesia no se trata de nosotros, sino de Dios y de su gloria, de su obra, de la salvación que Dios obró y del mensaje del Evangelio que Dios le dio al hombre para que anuncie desde la antigüedad. Así que eso vamos a ver porque nosotros somos siervos de Jesucristo, o eso decimos ser, como discípulos. Cada uno de nosotros está llamado a ser, Pablo dice, siervos de Jesucristo, a servirlo a Él. ¿Por qué? Porque predicamos a Jesucristo como Señor. Se supone que Él es el importante, el dueño y el que tiene el poder, y el que da y el que quita, el que juzga con justo juicio, el que oye nuestras oraciones, el que nos rescata. Entonces, Él es nuestro Padre. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el cual dio su vida en rescate y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y escuchándonos, y viendo cómo actuamos y sabiendo qué hay en nuestro corazón. Entonces, a través de este mensaje vamos a ver en su momento cuál es el ferviente deseo de Dios. Ferviente deseo de Dios que en la Reina Valera lo dice con otras palabras, por eso se van a dar cuenta que es un versículo bastante conocido. Hoy vamos a comenzar por leer un pasaje que está en Jeremías. En Jeremías capítulo 17. Lo hemos leído hace poco en la congregación. Versículos 5 y 7. 5, 6 y 7. Y voy a leer algo porque este estudio es corto si lo hacemos ordenado. Y quiero que todos entendamos algo porque hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, grupos religiosos y nuestro trabajo es santificar, significa dejar a Dios en el lugar que Él ocupa, que Él debe ocupar, porque muchas veces hay gente que predica con la Biblia en la mano, pero con intereses humanos, con deseos personales. Entonces la tuerce para un lado, la lleva para el otro, y nosotros tenemos que ser fieles a las Escrituras, porque hay una batalla, y la batalla es por la verdad de Dios y de todo lo que ello implica. Entonces, fíjense estas palabras del profeta Jeremías, cómo está llamando a esa fidelidad hacia Dios. Y que muchas veces en los que dicen creer, porque estas palabras no están dirigidas a los incrédulos, Él se las decía al pueblo judío. Leamos Jeremías 17, 5 y 7. 5 al 7 vamos a ver. ¿Me parece, Nico, leerlo vos? Sí. ¿Así queda bien para la grabación? Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová.
será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Después dice el 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces acá hay dos clases de personas, hay dos grupos, los que confían en el Señor y los que confían en los hombres. Por eso Pablo, cuando va a los Corintios, le va a decir, unos dicen que es de Apolo, el otro de Pablo, el otro de Cefas, ¿quién murió por ustedes? Entonces eso es lo que tenemos que primero dejar en claro para decir que nosotros estamos confiando en Dios, no en una iglesia, no en los hombres de una religión, no en un sacerdote, no en un sumo pontífice, en nadie más que en Dios. Eso es primero porque Dios quiere que primero confiemos en Él, primero estar en su mano y después Él nos va a enseñar el camino por el que debemos andar. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente, se los leo acá, el versículo dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Entonces, donde esté nuestro corazón, ahí va a estar todo, nuestra vida va a estar en donde esté nuestro corazón. Si Dios es lo más importante para nosotros, vamos a estar bien encaminados. Nuestro corazón va a estar delante de Dios, buscándolo a Él. Ahora, si nosotros estamos pensando en los hombres, cuando Jesús dice, ¿cómo pueden ustedes creer si reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Si vos esperás que te apruebe alguien, que te feliciten, estás esperando de los hombres la honra. Y no vas a estar preparado para padecer por causa de Cristo. La iglesia, en vez de ser fiel a Cristo, se deja comprar. Por eso la acusación es a la ramera, la gran ramera en el Apocalipsis, que se prostituyó Israel, también dice. ¿Por qué? Porque dejamos de ser fiel a Dios y nos vamos tras los ídolos, se llama la Escritura. Falsos dioses, el estatus, las cosas materiales, el dinero, algo que me pueda sostener. Y eso es lo primero. Dios te dice, esto que decía, que leía al principio, salimos de Egipto, salimos del mundo. O sea que ya está, somos de Dios. La esclavitud del mundo ya no pesa sobre nosotros. Dios dice que Él se va a ocupar de nuestras necesidades. Entonces nosotros no tenemos que estar viendo al mundo, sino considerando qué podemos hacer para servir a Dios. Fíjense que en el trabajo de que la iglesia tiene que decirle al mundo las cosas, como dice Pablo, vamos a ir a Gálatas, un versículo que está en Gálatas 1:10, como dice Pablo, porque es difícil ser fiel a Dios, es difícil. De hecho dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. O sea que ahí está la dificultad, la persecución. Cuando ya no todos, el Señor dice, cuando hablen mal de ustedes, digan toda clase de mal, mintiendo, por causa de mi nombre. Ahí está el problema. Nosotros estamos dejando en claro que vinimos a confiar en Dios, a poner a Dios en primer lugar, a edificar nuestra vida en la roca. Y ese Señor es Jesucristo. Porque acá Jehová, el Señor, es Jesucristo. Por eso, cuando se revela, después vamos a leer un poco, cuando dice hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, está ahí. Él es en el que tenemos que confiar. Cuando el Señor dice creen en Dios, crean también en mí, está poniéndose Él en el lugar, en el trono.
Que alguien lea el versículo Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Busco el favor de los hombres. Pablo tiene que decir a los Gálatas que ya se habían desviado, pero esta era la dificultad que atravesaba Pablo siempre. De no decir a la gente las cosas que querían oír, de decirle las cosas que Dios dice, como está escrito. De hecho, en la nueva traducción viviente dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. O sea, si nosotros tenemos un mensaje que dar, y ahora vamos a hablar un poco de eso, al mundo, si nosotros esperamos que la gente nos reciba bien, le agrademos, está bien después, pero al principio se resiste la gente, se burla, se enoja, se ofende, la familia no te entiende, etcétera, ¿verdad? Hay una batalla entonces que vemos que libra la iglesia, y que ese es el objetivo para servir a Dios. Ya acá nuestras cuestiones personales van a quedar en segundo lugar. El trabajo va a quedar en segundo lugar. Mi matrimonio va a quedar en segundo lugar. Mis hijos van a quedar en segundo lugar. Y si alguien no tiene ese pensamiento, no está poniendo a Dios primero. Está poniendo a sus cosas primero. Y si no les agrada eso, bueno, no quieren servir a Dios. ¿Se entiende? Cuando uno pone a Dios primero, puede servir a su mujer, puede servir a su marido, puede servir a sus hijos, como Dios quiere, según la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Por eso Dios nos ordena, pero primero tenemos que tener prioridades claras. Dios, y lo que Dios le pide a la iglesia es que llevemos el mensaje del Evangelio. Vamos a leer, por ejemplo, en primera de Pedro 4:11, ese versículo, que es cortito. Perdón, Sí. también entendiendo que cuando uno ama a Dios por sobre todas las cosas es cuando puede amar de una manera perfecta a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, a todos. Si no, cuando uno hace su voluntad es incorrecta, no es solamente la voluntad de Dios, sino que es la única manera de hacerlo bien. No hay otra manera. Amén. Comprendiendo eso, teniendo no es un dictador, no sé, porque sí, sino porque es el consejo para que vos tengas una buena vida a lo largo de todos tus días, ¿no? Que puedas vivir correctamente y seas feliz, tengas un buen fin. No solamente es como decía, hacer un mandato o una dictadura. Amén. Primera de Pedro 4:11. ¿Quién lo tiene? Dice: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, a las palabras que Dios da. Para gloria de Dios, por medio de Jesucristo. Entonces está claro que cuando dice eso, no le dice: che, si vos vas a trabajo, tenés que hablar de Dios todo el tiempo. Le está diciendo a la iglesia. Si alguno en la iglesia, si nosotros como iglesia vamos a dar un mensaje, hablemos conforme a las palabras de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Toda la escritura dice es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir. Ahora, hay que saber qué porción tomar, ¿no? Porque hay palabras de hombres también en la Biblia. Todo es la inspiración de Dios, pero Jesucristo habló, dice: yo les he hablado las palabras que me ha dado el Padre. O sea, cuando nosotros escuchamos la voz del Señor Jesucristo y leemos el Evangelio, ahí está la palabra de Dios literal. Es Dios hablándote. No son hombres, no son sabios, no es Buda, no son los filósofos y religiosos antiguos. Es Dios.
Es la autoridad de Dios. Dice el Señor, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso lo puede decir el Todopoderoso, no un hombre. Los hombres se los lleva el viento, dice las palabras, pero las palabras del Señor son inconmovibles. Y esta es la batalla entonces. Dice, y en esa batalla es la verdad la que está en juego. La verdad acerca de Dios, su relación con la humanidad y la salvación que de Él depende. ¿Qué nos interesa a nosotros? Salvar almas, que sea salvo. Porque si nuestra misión fuera que la gente deje de fumar, que haga gimnasia y que consiga trabajo, ¿no? Como siempre decimos, el Evangelio no lo necesitamos, podemos hacerlo en cualquier club social. Entonces, tenemos que esforzarnos por llevar un mensaje de salvación. El problema, y el mundo le es contrario a ese mensaje. Ahí es cuando el mundo se ríe, se opone, te ridiculiza, te contradice, te dice, no, pero yo creo, no, pero este dijo. Ahí está la batalla. Dice Pablo, vamos a leer Romanos 1, 16 al 18, que Pablo es la introducción a su carta a los romanos, primer capítulo, 16 al 18. Pablo mismo va a decir, fíjense cómo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me quedo callado, no puedo dejar de decirlo. Jeremías fue un profeta de Dios que quiso dejar de hablar de Dios por lo que padecía, pero no podía. Dice que era un fuego dentro de él. Dice, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Al que es religioso y al que no es religioso. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Qué detienen con injusticia los hombres? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? La que está escrita en la Biblia. Si no, no estaría leyendo yo estas palabras. Si no, los apóstoles no hubiesen escrito lo que vieron con sus ojos, ¿no? La crucifixión, la resurrección, las palabras del Señor Jesucristo, la doctrina de Él. Estamos hablando de salvación para todo aquel que cree, a nuestro anuncio. Nosotros somos los que anunciamos estas cosas. No hay un mensaje más importante en todo el mundo. Ni en la historia de la humanidad hubo un mensaje más importante que el que dio Dios a los hombres por medio de su pueblo. Y a su pueblo muchas veces envió profetas que terminaban siendo apedreados y rechazados por los mismos que tenían el conocimiento de Dios. Jehová nos mandó por medio de Moisés la ley, hay que cumplir la ley, y sin embargo no la cumplían. Vemos el profeta en Isaías, y era gente que no quería escuchar. Entonces, esto es para que nosotros entendamos que cada uno de nosotros tiene que ser fiel a Dios. No esperar que el otro sea fiel. No esperar. Si yo quiero ser fiel a Dios, es a su palabra a la que me tengo que adherir. A la que tengo que decir amén. A su palabra sin torcerla, sin adulterarla. Es a la palabra, como está dicho acá, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Llevamos un mensaje de salvación. Por eso los que nos escuchan dicen, pero ¿qué? ¿Tendríamos que hablar de otras cosas, del coronavirus? Un tema, no sé, no, aumentó el dólar, boludeces. Con perdón la expresión, boludeces. Nosotros tendríamos que ser personas con un único tema principal. Claro. No les digo en toda nuestra vida social, en la iglesia, estamos acá para eso. Por eso, si hay gente nueva, lo primero que tiene que escuchar es que Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero no es nada más que, bueno, sí, ¿y qué? Es que si no aceptamos al Señor Jesucristo, no recibimos ese perdón que está para el que lo quiera tomar. ¿Qué vamos a hacer cuando
llegue la hora de la muerte, no hay más nada. Dice que hay juicio. Vamos a ser juzgados. Y eso es lo difícil, porque cuando uno plantea el Evangelio en esos términos, uno dice, no, pero son palabras duras. ¿Pero son palabras duras? Poder reconocer que Jesucristo murió por nosotros, que somos justos delante de Dios por la sangre de Jesucristo. Duro es el que no se quiere arrepentir de reconocer su maldad, de decir que yo soy el culpable. Pero la salvación va más allá de que Dios nos perdone y que tengamos paz para con Dios. Va más allá. Ahí es el principio, dice, Dios lo ha recibido, dice. Dios nos recibe cuando nosotros reconocemos que delante de Dios no somos nada, que no tenemos nada que darle. Dios, por medio de Jesucristo, nos da la justicia de Cristo. Nos hace justo. Eso lo saben todos los cristianos. Ya no necesito repetirlo. Pero hay otras cosas que conlleva la salvación, que tienen que ver con la salvación. Y es a lo que me gustaría que poder intentar explayarme y que se pueda empezar a entender este anhelo de Dios. Se lo voy a adelantar porque lo dice en Santiago 4:5, dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La Nueva Traducción Viviente es la que dice fervientemente nos anhela, nos desea fervientemente, nos anhela celosamente. Yo pensaba en los celos. El celo de un hombre por su esposa es porque vos sos el único en la vida de esa mujer. Y la mujer lo mismo. Soy la única en la vida de este hombre. Son celos. ¿Verdad? Dios dice, ustedes son mi pueblo. Vos sos mío. ¿Se entiende ese deseo? Y ese cuando vos ves a la gente que va tras los ídolos, Dios ve infidelidad en eso. Pero aparte una infidelidad triste. Es como realmente como si tu marido se fuera con prostitutas. Esa tristeza, ni siquiera una mujer distinguida. O sea, cuando nosotros así hacemos con Dios. ¿Se entiende lo que digo? El celo de Dios como diciendo, Dios quiere tener una relación con vos. Pero esa relación es en los términos de Dios. Nosotros no le ponemos los términos a Dios. Nosotros no decimos cómo tienen que ser las cosas. El que aprende no le dice al maestro, las cosas son así. Vos vas a aprender del maestro. Que el maestro te diga, vos tenés que vivir así. Tu vida tiene que ser así. Tu respuesta tiene que ser así. Tu elección tiene que ser tal y cual. ¿Se entiende? Entonces, somos salvos. Pero si el Espíritu del Señor nos anhela celosamente, es para que vivamos esa salvación. ¿Se entiende? Vivir la salvación significa, yo salí de la corrupción que había en el mundo a causa de la concupiscencia, dice Pedro. Entonces, yo salí del engaño de las riquezas, salí del engaño de la ilusión, de las redes sociales, de los libros de filosofía, del Reiki, de Buda, de Mahoma, de todo. Nos sacó, derribó todo en tu vida. Si no es así, todavía te falta como cristiano. Porque sé que no hay nada más que el Señor y después está el Padre para llegar, ¿verdad? Y esto está dicho muchas veces cuando dice salir de en medio de ellos. Salgan, lo dice en Apocalipsis, por ejemplo, dice salgan de en medio de, ¿no? Salir de ella, pueblo mío, le dice, de Babilonia, de la gran ramera. Se lo dice al pueblo, no participen de ella. Después lo dice en Isaías, y lo vamos a ver acá un poquito en 2 Corintios 6,
14 y 16, los voy a leer acá. Fíjense, voy a leer 2 Corintios 6, del 14 al 17. 18 también, vamos a terminar el 18. ¿Lo tienen por ahí? ¿Vos? Sí, fíjense, dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Esto ya es, ustedes son salvos. Dios te dio vida. Ya no es que si vos te tenés que ganar la salvación, que tenés que hacer algo para que Dios te... Está claro, ¿no? Para los que son nuevos. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salid de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, este salir es una separación. Los hermanos separados. ¿Alguna vez escucharon esa frase? Se le dice a los protestantes, porque cuando vino la Reforma Protestante y Lutero clavó las 99 tesis, y hubo un cisma en la iglesia y muchos se fueron y empezaron a leer las Escrituras, y Lutero imprimió, ¿no?, con la imprenta la Biblia tuvo acceso a mucha gente, hubo claramente una separación de aquellos que veían la doctrina, decían solo Dios, la gloria, sola Escritura, solo por fe y solo en Cristo. Y uno más, solo por gracia. Los 5 solas de la Reforma. Eso es, ya no hay más acuerdo con los idólatras, con los incrédulos. Salgan de ellos, salgan de medio de ellos. Se lo dice a la iglesia. La iglesia lo practicó en la antigüedad. Hoy lo practicamos nosotros, acá en este lugar. Porque si no estaríamos participando ¿no?, en un templo católico. Son más lindos que esto. Son más grandes. Tenemos más espacio, pero no hay ninguna. Los mormones tienen cancha de básquet también. Y no tenemos acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser fieles a Cristo. Pablo dice, para que vuestra fidelidad, sincera fidelidad a Cristo, no sea afectada por vuestros sentidos, cuando lo dice también en Corintios. Porque vienen otros predicando otro Jesús, u otro espíritu, u otro evangelio que les hemos predicado y bien lo reciben, dice Pablo. Por eso, la batalla por la verdad es amplia. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo opera Dios en nuestra vida? ¿Me van siguiendo? Porque fíjense que acá dice, porque ustedes son el templo de Dios vivo, de Dios viviente. Y lo que está diciendo es, porque ustedes tienen el Espíritu de Dios en ustedes, y ese Espíritu los anhela celosamente. Y ese Espíritu no tiene nada que ver con el mundo, ni con la idolatría, ni con la incredulidad, ni con la injusticia, ni con las perversiones del mundo, ni con la vanidad, ni con el egocentrismo. ¿Se entiende? Es el Espíritu de Cristo, que es humilde, que es manso, que ama a Dios por sobre todas las cosas. Ese tiene que ser el reflejo en la iglesia. Si los hombres no le caes bien, porque vos hablas de Dios, porque, no sé, no te gusta apretar el pomo en el carnaval, mala suerte. Pablo no lo veo un tipo, wow, Pablo la verdad, es un jodón bárbaro. Unos chistes bárbaros, ¿sí? Una Biblia, unos chistes. No sea ningún chiste, Pablo. La Escritura la verdad que la veo bastante seria, ¿no? Y me parece que cuando el mundo viene la enfermedad, ¿no?, viene la prueba, y llega la hora, nadie está
Después de un terremoto riéndose. No estamos. No, viene el coronavirus y ya están todos. ¿Cuánto hay? ¿Cuántos murieron? Después dicen, no, pero yo a la muerte no le tengo miedo. Cuando están en Europa el virus, cuando 10 casos en la ciudad y ya me imagino. Y nosotros predicamos, el otro día me gustó porque lo leyó Alex, después de la predicación, cuando leyó en Lucas, dice, antes, si no se arrepienten, perecerán todos igualmente. El Señor no nos dijo, bueno, fue directo al grano. Si no se arrepienten ustedes, van a perecer todos igual. Igual que los que le cayó la torre encima, igual que los que habían sido por Herodes asesinados por Pilato. ¿Se entiende lo que digo? O sea, nosotros llevamos un mensaje, el único mensaje de salvación. O sea, la muerte es segura. Piensa en ¿cómo piensa el hombre? La muerte y es un proceso natural. Y pasa la muerte, porque es algo que no... No, la muerte la puso Dios. La muerte es un juicio de Dios al pecado. Y el pecado es desobediencia a Dios. El incrédulo, el naturalista va a decir, no, bueno, la muerte porque el proceso de la vida que se produjo por el Big Bang y la evolución y llegó a ser la vida y bueno, todos morimos, listo. Esa es la aplicación de la muerte. Porque las células se envejecen y morimos. Y esa no es la aplicación. La explicación es que Dios puso la muerte. La puso el terror delante tuyo. Ver cómo envejeces, cómo tus fuerzas se van. Cómo te marchitas en vida. Si tenés suerte. Como decía Seba, 120 años, poder aspirar a eso. Con mucho esfuerzo. Y nadie te lo garantiza. Entonces nosotros nos gloriamos, dice la Escritura, ¿en qué? El humilde. En su exaltación. Y el que es rico, el que es poderoso, en su humillación, porque él va a pasar, dice. Y todas sus empresas perecerán. Y dice, sí, yo me glorío en que no soy nada, en que todo lo hace Dios para nosotros. Y todo esto llega a un punto que lo vamos a concluir. Para que vean, vamos a ver si todo esto se ve resumido en un pasaje que está en Mateo 10. Pero antes, quiero leer 2 pasajes antes. Tenemos tiempo. ¿Están muy cansados? Los chicos nuevos, ya la invitada, pueden preguntar, pueden levantar la mano. Si no se entiende, ahí se puede responder. Vamos a hacer paréntesis. Voy a leer 1 Timoteo 2, capítulo 2, versículos 4 al 6. Después vos buscá Juan, el Evangelio de Juan 14, 6 al 7. Vamos a leer esto porque yo comencé diciendo que hay 2 clases de personas. Los que agradan a los hombres, los que confían en los hombres, los que esperan algo de los hombres y los que confían en Dios, buscan agradar a Dios y Dios es su confianza. Y su corazón está entregado a Dios. Y en esa división, la batalla es la verdad. Porque Dios dice que es la verdad. La palabra de Dios es verdadera. Y el que habla las palabras de Dios es testigo verdadero. Testigo fiel lo llama la Biblia. El que busca la gloria de los hombres, que los hombres lo feliciten, que le paguen un buen salario, que hablen bien y que nadie le diga nada, que nadie lo contradiga, que nadie lo confronte. Bueno, ese estará buscando más intereses de él. Y si habla de su palabra, si habla de su propia cuenta, y si es un profeta falso, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense cómo se sintetiza nuestro mensaje. Dios, nuestro Salvador, el Salvador de todos los creyentes, de la iglesia, de los que ponen su confianza en Jehová, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. Porque el mensaje que nosotros hablamos es la verdad, es verdadero. No es nada más un concepto. Es así.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se dio testimonio y se da testimonio y se sigue predicando hoy. Y es lo que seguimos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo de acá hasta que nos muramos, hasta que el Señor venga. No hay otro evangelio, no hay otro mensaje, no hay jubilación de privilegio, que venga el gobierno que te cambie la vida, que te dé un viaje todos los días al Caribe. No hay, nadie le interesa. Y si te interesa eso, sos digno de lástima. No te mereces este llamamiento. Porque dice, nosotros se gozan los cristianos, se gozaban por sufrir, por padecer por causa del evangelio. Afrenta por causa del evangelio, no sufrir por cualquier pavada, o por nabo, como dicen muchas veces los hermanos, sino porque hacían lo bueno, hacían lo que Dios les dijo que hicieran, y sufrían contradicción por el mundo, oposición, azotes reales. Fueron azotados los apóstoles, encarcelados. Hoy, gracias a Dios, no tenemos eso por ahora, pero sí tenemos una condena social terrible, terrible. Porque obviamente no salimos a las calles a predicar. Si salimos con un megáfono y empiezas a hablar, ¿sabes cuánto dura en la plaza? Obviamente, si a 10 cuadras por la redonda no queda nadie. Dice Juan 14, 6 y 7. 6 al 7. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerán. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Este es un archiconocido versículo para los cristianos. Pero en el mundo no es el versículo... ¿no? Es más conocido la publicidad de Coca-Cola que este versículo. Es tristísimo, pero la verdad. Vayan, hagan la prueba, vayan a sus amigos mañana y digan, ¿vos conocés este versículo? Es que Jesucristo dijo estas palabras, que nadie viene al Padre sino por Él, que Él es la verdad, el camino y la verdad y la vida. C.S. Lewis decía, si vos considerás que esto lo dijo una persona cuerda, la tenés que adorar, tenés que arrodillarte y decir, Señor mío. Ahora, si no, tenés que decir que es un loco, infame y que no merece ni más que la muerte. ¿Se entiende? Acá no hay medias tintas, es todo o nada. O Jesucristo es todo y le vas a dar tu vida y le vas a dar tu corazón y te vas a someter a su palabra y le vas a dar gloria y vas a vivir para Él, o andate a hacer otra cosa. Andate a hacer otra cosa. Nada, si querés hacer yoga, andá a yoga y ser feliz. Y sé feliz. Pero vamos a ver hasta dónde llega tu felicidad. Porque vemos mucho en el mundo espirituales, gente copada. Vamos a ver qué dice Dios de esa gente. Vamos a hablar, ahora vamos a leer para terminar Mateo 10, del 20 al 39, un poco largo, pero está muy dividido este pasaje y no está dividido lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo todo que tiene que ver con todo, está desarrollando un mensaje. Les habla cuando van a ser entregados, cuando van a ser llevados ante las autoridades el Señor a sus discípulos. Y esto tiene que ver cuando uno predica la verdad y predica para condenación o para salvación. Como dice Pablo, olor de vida, olor de muerte. Los que son de Dios nos oyen y vienen a la vida, y vienen a la vida de la iglesia y se quedan con nosotros y perseveran y crecen y dan fruto. Y los que no son de nosotros se van a otra cosa. Dice el 20, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre.
El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, que esto es príncipe de los demonios, cuánto más a los de su casa. Así que no les teman, no teman a los hombres, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Fíjense lo que le dice el Señor entonces. Lo que les digo en tinieblas, o sea, que el Señor se los dijo aparte, díganlo en la luz. Y lo que oyeron al oído, proclámenlo desde las azoteas. Proclámenlo desde las azoteas, que lo escuchen todos. No les teman. Lo que el Señor les dijo a los apóstoles fue predicado a todo el mundo. Y sigue siendo predicado y es necesario que siga siendo predicado. 28. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Obviamente, si vos crees que somos animales evolucionados, el alma, no vas a entender esto, ¿no? 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pájaros. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahí termina el Señor. Después de decir, mirá, si vos me confesás, no vas a ser agradable a los hombres. Nos cuesta hablar del Señor Jesucristo, nos cuesta decirle al mundo. Y después, la vida que tengamos, Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. La Biblia lo dice, mira, ocupate de tu negocio, de tus asuntos, pero nadie que quiera agradar al Señor se enreda de los negocios de la vida. ¿Verdad? El Señor tiene ese deseo, que nosotros nos apartemos para darle la gloria. Este es un lugar apartado para Él. Este es un lugar en donde nosotros predicamos la Escritura, le cantamos al Señor, oramos al Señor. Este es el lugar que tendremos que sentirnos a gusto, sentirnos que estamos siendo edificados por la palabra, vivificados, alentados a confesar el nombre del Señor, a predicar la salvación. Si no es así, procuremos. Porque si no, claro, no, mira, a mí me gusta más estar en el boliche, no, a mí me gusta estar más en el bar, charlando con mis amigotes, viendo fútbol en la tele. No, entonces no entendés nada. Todavía no te amaneció. No te amaneció. ¿Saben lo que no te amaneció? Todavía no viste. No entendés la magnitud de la gloria que en nosotros va a ser revelada. Por eso dice, tengo que las aflicciones presentes no han de compararse con la gloria que en nosotros debe ser manifestada. Pero también lo dice, tengo muchos versículos de ese tipo, que dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Dice, si coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Entienden? Entonces, esa gloria que va a venir, ese consuelo eterno, esa alegría, tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Que seamos del Señor. Pero ¿cuándo soy del Señor? Cuando el Señor es realmente mi Señor. Porque dice, Señor, Señor. ¿Por qué se me dice el Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? La gente dice, Señor, sí, Señor. Pará. Señor es cuando vos realmente tu vida la vivís delante del Señor, delante de Dios. ¿Entendemos eso?
todo. ¿Hay alguna pregunta? Digamos. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Tiempo. Yo quería leer, ya que leíste Mateo 10, el 16 hasta el 19, que dice: He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarse, porque en aquella hora los será dado lo que han de hablar. Amén. Fíjense que el amar hijo, hija, padre, madre, mujer, es algo, creo que es lo más grande que puede poner el Señor de ejemplo para decir: no es digno de mí. O sea que no es ficticio, no es un amor ilusorio. Tenés que estar realmente consciente de que si realmente amás al Señor con ese amor, ¿se entiende? Si vos sos fiel al Señor, de tal manera que vos no vas a ser condescendiente con los que te dicen: no, bueno, ¿puedo poner una estatuita de la Virgen acá? Te dice tu mamá. No, porque la Virgencita. ¿Se entiende eso? Ahí hay disensión, dice el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que nos apartamos de los ídolos. La idolatría, que es abominable. Lo mismo que si el dinero, si tu hijo será por la avaricia. No pones consentir. Te tenés que enseñar: no, la avaricia es idolatría también. Un montón de cosas. Pero la fidelidad del Señor pasa por tener presente su palabra y ser fiel a que dice que para que anunciemos las virtudes, dice, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros no estamos preparados, no tenemos deseo, no nos parece interesante, digno de compartir las virtudes del Señor Jesucristo, de enseñar las parábolas del Señor Jesucristo, de decir lo que Él hizo por nosotros, como decía Pablo: Él me amó y se entregó a sí mismo por mí para salvarme. Después, la vida es ordinaria, nuestra vida es chata, no hay campeonatos deportivos, no hay concursos de belleza, ni recitales de rock. O sea, si esas cosas son las que te interesan, vas a ser como el mundo. Vas a hablar de las bandas, vas a hablar de la moda, vas a hablar de los viajes, y no está tu corazón entonces en ese día, en esperar al Señor. Las vírgenes prudentes esperaban a su Señor, tenían aceite en la lámpara, orando, velando, cada día. Entonces, eso hace que realmente no amemos al mundo, que el mundo cada vez carezca más de sentido para nosotros, porque lo que nos ofrece no nos puede llenar, porque nosotros gustamos el don celestial y los bienes del siglo venidero y el llamado de la eternidad, de la resurrección, como vimos el jueves que hablaba Seba, de la resurrección, resucitados en un cuerpo incorruptible. Entonces, si nosotros tenemos esos pensamientos y nos ocupamos de pensar en las cosas del Espíritu, como dice la palabra, no podés estar 4 horas viéndote una serie de Netflix, otras 4 horas pensando en las redes, y no meditar, no te digo leer, meditar, que tu corazón esté diciendo: gloria al Señor, gracias Señor, bendito sea el Señor, y esperando, y estar bien. Porque si no, ¿qué pasa? Mira mira aquello, y esto, y acá ¿qué tiene? Siempre lo denuncian los hermanos eso. Es tu reacción, la envidia, los celos, que no tengo, la queja. ¿Por qué? Porque estás pensando en la cosa del mundo, deseando la cosa del mundo. Y lo dice Santiago. ¿Y lo dice Santiago cuándo? ¿Antes de qué? Antes de decirle: pero el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros los anhela celosamente. Porque los que le escribe Santiago
tenían luchas entre ellos, ¿todo por qué? Porque tenían carnalidad. Y la carne se va a morir y no tiene parte. Es el espíritu que hay en nosotros lo que Dios ama. De hecho, la nueva traducción viviente dice que Él ama al espíritu que está en nosotros. Si es que somos de Cristo. Y si somos de Cristo, dice, Él azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, nos corrige, nos quita este juguete que nos estaba distrayendo, nos quita esta persona que nos estaba desviando, nos quita lo que sea que nos tenga que quitar. ¿Para qué? Para que llegue el día que diga, Señor, nada deseo en la tierra si no sos vos. Nadie tiene uno en los cielos, como decía el salmista. La padeció el salmista. Pero lean el Salmo 73 y vean cómo él dijo, llegó a la conclusión que en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová mi esperanza. Entonces tenemos que tener tiene que ser nuestro todo. Todo lo demás tiene que ser segundo lugar. Es como un deportista que lo único que piensa es en el deporte y en el logro deportivo. Después lo demás es todo en torno a eso. Tiene su familia, tiene todo, pero nosotros venimos a ser sacrificio vivo al Señor. Toda la alabanza, la gloria, la honra y nuestra esperanza en Él. A Él engrandecemos, a Él predicamos. Y si hoy hay gente nueva y quiere escuchar el Evangelio y leerlo de principio a fin, tiene que entender que hoy acaba de comenzar. No es que yo vengo a la iglesia para llevarme, ya está hecho, como cuando voy al mercado y me llevo empaquetado y llego a mi casa y ya está, listo. No, hoy es el llamado. Si hoy oís su voz, si hoy entendés que esta palabra, estas escrituras que leemos son de Dios, tenés que decir, yo de acá no me voy. Gracias, Señor, que estoy acá. Porque muchos, decía el Señor, habrían querido ver un día del Hijo de Dios. Y hoy nosotros tenemos la escritura que muchas personas no tienen acceso. Una Biblia en todo el mundo no es tan fácil, ¿no? Así que nosotros que la tenemos no tenemos ningún tipo de excusa. Dios nos bendiga. Yo quería dejar en claro también que la palabra deja en claro, Mateo, Judas, deja en claro que nosotros tendríamos que padecer los hijos de Dios a causa de su nombre. Entonces, si nosotros no padecemos, la familia se burla a veces, los amigos, los compañeros de trabajo, si nosotros no padecemos eso, tendríamos que empezar a preocuparnos, porque no estamos haciendo las cosas como el Señor dice. Así que nada, era eso nada más, que nos estemos fijando en las conversaciones que tenemos en el trabajo, con la familia que no son de la fe, y estar cuidando nuestra lengua, porque si después vamos y oramos al Señor y no nos acordamos de lo que hablamos, las cosas del mundo, es como decía Nico, el Señor se ofende. Así que, bueno, eso. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es como si vos a tu hijo, ¿no?, entre golosina y un buen plato de comida, ¿crees que? Es un ejemplo pavo, pero es lo mejor en todo. Y lo mejor en la vida es nuestra relación con Dios, que nos va a recibir del otro lado del Señor.